La vida y el testimonio cristiano. Estudio de Primera y Segunda de Corintios. Bendecido jueves para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar la lección que lleva por título Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice Primera de Corintios 1, 19 y 20, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En estos versículos, Pablo habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría del ser humano son totalmente diferentes y por lo tanto están entre sí separados. Mira que Pablo no rechaza la sabiduría, sino la clase de sabiduría. La clase de sabiduría que tiene que ver en competir con Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos. Solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede hacer esta obra. Tanto Primera de Corintios 1:18 como Primera de Corintios 1:24 muestran que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que Él tiene el poder de salvar a las personas del pecado. Incluso agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación, como dice Primera de Corintios 1:21. La frase para los que se salvan y para los que creen y los llamados tienen que ver al mismo grupo, o sea, las personas que viven una experiencia de la salvación por medio de la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, como dice Romanos 1:16. Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de Él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado, el problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas reconozcan a Dios. Por lo contrario a esto, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación, como dice 2 Timoteo 3:15. Cuando leemos 1 de Corintios 1, 24 al 29, es necesario detenerse en las palabras insensato y débil. La sabiduría humana puede considerar que el mensaje de la cruz es necedad y debilidad. Ahora bien, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, como vemos en 1 de Corintios 1:25. Esto no significa que Dios sea débil o necio, sino que es simplemente una expresión que muestra cómo el poder y la sabiduría de Dios superan por mucho todo lo que es humano. En este tiempo necesitamos aferrarnos de Cristo y no soltarlo, hasta verificar que el poder de su gracia transformadora se manifieste en nosotros. Debemos tener fe en Cristo si queremos reflejar el carácter divino. También hay que atesorar su palabra como algo sagrado. La fe y la palabra de Dios y el poder de Cristo para transformar la vida nos va a capacitar para hacer las obras del Señor y para vivir una vida de regocijo en Dios. El llamado en este día es que entendamos que solo Dios es capaz de dar salvación por el poder del sacrificio de Jesús que fue ofrecido en la cruz a los que se salvan, a los creyentes, a los llamados. Creamos que Jesús es la respuesta al llamado que nos hace el Espíritu Santo, y este es el llamado de Dios.